Gloria a Dios, hermana. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga, hermanas. ¿Verdad? Ahora me tocó hablar de Hebreos 5:1, ¿verdad? Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias esta mañana, ¿verdad? Que nos va a hablar nuestra palabra a nuestra vida. Así que Dios les bendiga, hermanitas. Y vamos a leer, ¿verdad? El versículo que me toca, que es Hebreos 5:1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Leyendo Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, ¿verdad? Ese es el versículo de este día, ¿verdad? Hebreos 5:1, para la honra y la gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Los habla en Jesús, ¿verdad? Como nuestro gran sumo sacerdote, predominando la sección de toda nuestra vida, ¿verdad? En Salmo 110, yo voy hablando los versículos, así que las hermanitas que puedan apuntar, puedan, pues, porque 10 minutos es como muy poquito, ¿verdad? Pero poquito, pero sabroso y que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar esta mañana, hermanas, ¿verdad? En Salmo 110, como su guía, el autor de Hebreos, ¿verdad? Aumenta el Mesías que estaba destinado a ser un sacerdote para siempre, según el orden de Miquidet. En Hebreos 5:6, y que este sacerdote es superior al sacerdocio de los levitas. Supervisaban la vida religiosa de Israel. De acuerdo en Hebreos, el sacerdocio antiguo bajo el antiguo pacto no podría quitar los pecados genuinamente, sino que solo podía recordarle a las personas sus pecados con los sacrificios que hacían, ¿verdad? Que ofrecían holocaustos, ¿verdad? En ese tiempo. El sacerdocio de Jesús ofrece un sacrificio definitivo y para siempre, y no ofrece un mediador que vive eternamente para entender por nosotros. Aquí hemos, ¿verdad?, un énfasis de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacerdote, ¿verdad? Y para siempre, no como antes, que antes solo era un tiempo, ¿verdad? El servicio del sacerdocio era por un tiempo. Ahora tenemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús logró quitar el pecado humano para siempre. Pero el Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en la cruz por nuestros pecados y para siempre, se sentó a la diestra de nuestro Dios, porque es una ofrenda el que ha hecho perfecto para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio, esa santidad, ¿verdad? Como nos dice Hebreos 10, 12, 14. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados en un solo sacrificio para siempre, se sentó a la diestra de nuestro papá. No necesita, como aquellos somos sacerdotes, ¿verdad?, ofrecer sacrificios de agrado del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez nuestro papá cuando se ofreció a sí mismo por nosotros. Y vamos a leer Hebreos 7, 27, dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Así está esta aplicación completa, hermanas, ¿verdad? De conocer que tenemos un sacerdote, nuestro papá, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, como nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 10, 12, 14, ¿verdad? Puede que parezca que el perdón de los pecados es un tema eh, rápidamente, ¿verdad? Pero no es así. A lo contrario, el sacrificio definitivo de Jesús promete libertad a nosotros las cristianas, a nosotros los cristianos, para que tengamos una vida de servicio, compasión para Dios en todas las áreas de nuestra vida, hermanas. En toda nuestra área. Cuando se dice en toda, ¿verdad? Es en toda. Para tener una práctica del perdón, vamos a leer Hebreos 10, 16, así como rápidamente. Espero que estén apuntando. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, ¿verdad? O sea que
La ley es honrar a nuestro papá, a nuestro sacerdote, porque él es el que murió, es que se hacían tanto sacrificio, pero ahora tenemos un abogado, tenemos mil leyes en su corazón y en su mente. Le escribiré, y en otras palabras, los que somos perdonados desearemos hacer la voluntad de Dios. Así que si nosotros ya somos perdonados, ¿verdad? Nuestros pecados, pues ya tenemos esa voluntad del Señor, esa vida eterna que nos está preparando nuestro Señor Jesucristo allá en la morada que Él se fue a preparar, ¿verdad? Y en nuestro corazón nos está escrito la sabiduría, visión y habilidad para hacerle su voluntad, ¿verdad? Como estas muchas personas consideraban las actividades de la iglesia prácticamente de la misma forma de algunos realistas, ¿verdad? Venían los rituales y los antiguos pactos, pero estas personas, ¿verdad? Consideraban que se iban a sentirse perdonados. Pero qué privilegiadas somos nosotros, hermanos. Somos bendecidas y en victoria que nuestro papá, si aún no tener pecado él mismo, él fue a la cruz, ese sacerdote para nosotros, para tener esta vida eterna, ¿verdad? Para nosotros vivir agradablemente hacia él, ¿verdad? Agradablemente, que no es fácil cumplir, no es fácil cumplir, pero esa misericordia cada mañana que nos da el Señor, ¿verdad? Ese sacerdote en nuestra vida es el que nos da cada mañana esa bendición de abrir nuestros ojos y poder nosotros honrarle con sus primicias, ¿verdad? Primicias que le damos cada mañana a nosotros, 110 personas, hermanas que los reunimos cada mañana. Es una bendición porque cada día aprendemos de la palabra, de que la palabra de Dios está escrita en nuestro corazón, ¿verdad? Y recibimos sabiduría, visión y habilidad para hacer su voluntad, hermanitos, para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? En Hebreos también nos habla que el pueblo siempre estuvo destinado a apuntar más allá de esos sacrificios que hacían, ¿verdad? Pero en Hebreos 10:5 nos dice, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complace sacrificio ni ofrendas en su lugar. Me, me preparaste un cuerpo. O sea, que el Señor estaba preparado, hermano, para morir por nosotros. Ese sacerdocio en nuestra vida, ¿verdad? Lo que dice muy claramente, por lo cual el entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no ha querido, pero un cuerpo has preparado para mí, ¿verdad? Hebreos 10:5, como nos dice, y nosotros tenemos que preparar este cuerpo para entrar a esa vida eterna, hermanos, porque si no lo preparamos, ¿verdad? No podemos entrar a esa vida eterna. Por supuesto, ¿verdad? Esto significa eh, que los cristianos deberíamos ir a una iglesia, ¿verdad? Pero no hacer rituales, no hacer adoraciones que no se tienen que hacer, ¿verdad? Sino que hacer un sacrificio, porque hermanas, al enemigo a veces cada mañana le dice a uno, no te levantes, no te levantes, pero nosotros tenemos que tener eso, ¿verdad? De estar preparando nuestro cuerpo para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro sacerdote, ¿verdad? Y también nos habla en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza y decir al fruto de los labios que confiesan su nombre. También, hermanas, le damos la honra al Señor, le ofrecemos continuamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo un sacrificio de alabanza, hermanas, cuando estemos tristes, cuando estemos gozosas, cuando estemos lo que sea, tenemos que darle, le ofrezcamos a nuestro Señor, a nuestro sacerdocio, la alabanza, Padre. Gracias, hermanitas, le doy honra y gloria al Señor por esta palabra, ¿verdad? Que Dios me le bendiga y gracias que Dios los ha hablado esta mañana por medio de su palabra, que tenemos un solo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que no tiene mediador, que él solo fue una vez a nuestro Señor Jesucristo a la cruz por el perdón de nuestros pecados. Que Dios me le bendiga, hermanas. Amén.